Dios les bendiga en esta tarde. Es una bendición el poder en esta hora, poder estar en este lugar una vez más para compartir la palabra del Señor. Queremos invitarlo en esta tarde, si usted se encuentra por ahí en su hogar, en su casa, que si tiene una Biblia por ahí al alcance, pues pueda tomarla en sus manos y pueda leer conjuntamente con nosotros esta porción de la palabra de Dios que le queremos compartir en esta tarde, que se encuentra en el libro de Isaías, el primer capítulo y los primeros versículos. Y yo le voy a estar dando lectura en esta tarde, esperando con todo mi corazón que esta porción de la palabra de Dios pues sea de gran bendición a nuestras vidas, que podamos reflejarnos en esta palabra, que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas, de cierta manera darle la oportunidad a Dios que hable a nuestras vidas, que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Herida no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la porción de la palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta tarde para compartirle. Y podemos mirar en esta tarde que es una visión que el profeta Isaías miró de parte de Dios para que diera un mensaje, compartiera este mensaje a su pueblo Israel en aquel tiempo, en estos tiempos, a usted y a mí que estamos escuchando. El título de este mensaje que Dios nos ha dado para compartirle lleva por nombre: mi Dios no juzga sin testigos. Y podemos mirar que dice la palabra de Dios claramente que fue una visión de Isaías. Isaías fue un hombre de Dios que Dios lo usó grandemente para hablar, para amonestar, para exhortar a su pueblo. Mayormente cuando el pueblo caminaba en desobediencia, practicaba las cosas que Dios no aprobaba. Dios siempre ha tratado con amor al ser humano, haciéndole ver, haciéndole entender las cosas que a él no le agradan, por la razón de que Dios no quiere que el hombre se extravíe del camino que Dios ha trazado para que nosotros como seres humanos caminemos por ese camino. Dios, hablando al pueblo de Israel a través de los profetas, le envía esta visión al profeta Isaías, y el profeta Isaías mira en esta visión a Dios sentado en su trono. En otras palabras, mirando la condición del pueblo. Podemos imaginar nosotros que Dios se encuentra como en un tribunal en esta porción de su palabra. Y hoy usted sabemos que es un tribunal. Un tribunal es donde el juez juzga los casos que a él llegan. Podemos mirar en esta porción de la palabra de Dios que Dios está juzgando la condición de un pueblo, la condición del ser humano, la condición del pueblo de Israel. Y cómo
no hallando Dios a quien poner de testigos, hablando de seres humanos, porque toda la nación se había desviado, todo el pueblo se había corrompido, todo había sido descaminado de la verdad, habían tenido en poco los mandamientos, las palabras que Dios les había dado, para que ellos las practicaran y vivieran en ellas. Podemos mirar, le dije ahorita al comenzar, que Dios no juzga sin testigos. En esta porción de la palabra, Dios toma dos obras de su creación por testigos. Y dice la palabra de Dios, dijo, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Fíjese qué testigos tomó Dios para juzgar esta causa, para señalar esta gravedad de pecado de su pueblo, para señalar este descuido. Pone al cielo y pone a la tierra por testigo, porque eso es un juicio sin testigos no es juicio. Y Dios toma algo que Él creó para ponerlo por testigos, para así rendir la acusación directa hacia su pueblo de Israel. Y le dice de esta manera, crié hijos y los engrandecí. Encontramos aquí que Dios ha invertido tiempo en la vida del hombre, en esa obra maestra que Él ha formado con sus manos, en esa obra maestra que el deseo de Dios es que el hombre aprenda a caminar, aprenda a escuchar, aprenda a vivir la vida de una forma que agrade a Dios, de una forma que podamos nosotros ser prácticos en la obediencia a la voz de Dios. Pero podemos mirar en esta porción de la palabra que Dios se encontraba en un estado muy triste, podemos decirlo así, porque el pueblo había volteado su espalda a los mandamientos. El pueblo había hecho caso omiso de la palabra que Él había enviado por medio de sus profetas, por medio de los sacerdotes. El pueblo había tenido un alto grado de descuido que se encontraba en una situación tremenda, y era necesario que Dios tomara cartas en el asunto, que Dios empezara a tratar con su pueblo de cierta forma, que entendieran que habían cometido un error, delante de Dios, que habían ofendido a Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, que dice, crié hijos y los engrandecí. Cuando dice los engrandecí, quiere decir que Dios trabajó con ellos, que Dios invirtió tiempo en ellos, que Dios tuvo un trato directo con ellos. De cierta manera, Dios siempre ha tenido un cuidado especial del hombre. La Biblia dice en Eclesiastés 7:29, hablando el predicador, el sabio Salomón, y pudo expresar estas palabras y dijo así. Déjame leerle la porción de la palabra de Dios. He aquí he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. Quiere decir que Dios hizo las cosas rectas, que Dios hizo las cosas perfectas, que a Dios no le falló en ningún sentido al crear al hombre, al poner 5 sentidos en su mente, en su cabeza, que a Dios no le falló en ningún momento en ponerlo como corona de la creación, porque Dios estaba cierto y estaba seguro de aquello que había depositado en el ser humano. Dice la palabra de Dios, hablando, dice de la siguiente manera, y ellos, dice, se rebelaron contra mí. Fíjese qué triste condición, cómo estaría el corazón de Dios, qué sentiría Dios al haber invertido tanto de su tiempo, al haber usado tanto tiempo sus profetas, aquellos grandes hombres que aprendieron a escuchar su voz,
Aquellos grandes hombres que aprendieron a pagar el precio por llevar un mensaje al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios caminara, para que el pueblo de Dios se perfeccionara cada día, para que el pueblo de Dios aprendiera a buscar la misericordia de Dios, a buscar el favor de Dios, a buscar la presencia de Dios, a ser cada día dependientes de la perfecta voluntad de Dios. Pero qué triste la condición en la cual en esta visión Dios le enseña al profeta Isaías la condición del pueblo. Podemos mirar aquí que dice, con graves palabras ellos se rebelaron contra mí. Qué fea es la rebelión, qué tremendo es cuando en el corazón del hombre solamente habita la rebelión. La rebelión solamente le da fuerzas al hombre para no reconocer que somos dependientes de Dios. Le da la fuerza al hombre para retirarse, para sentirse autosuficiente con sus fuerzas propias, para guiarse por su propia voluntad. Pero Dios en su amor y en su misericordia, dice la palabra de Dios que está tratando de llamar una vez más la atención de su pueblo. Y como le dije al principio, toma por ejemplo dos figuras creadas por él mismo, pero a la misma vez por testigos. Y de la manera más correcta para que yo y usted entendamos, toma otros dos testigos de su creación, de algo que yo y usted tenemos conocimiento como lo es un buey. Dice la palabra de Dios que el buey conoce a su dueño. Usted y yo sabemos que es un buey. Es un animal que se usa para el trabajo. Es un animal que ha tenido tanto a la vez familiarismo con el hombre porque ha sido parte de su herramienta, de su trabajo, para labrar la tierra, para traer el bien a su hogar, para traer el bien a su familia. Podemos entender usted y yo la gran estrechez que se lleva entre el buey y el hombre. Podemos decir así que es algo de primera necesidad para un agricultor, para un ranchero, para alguien que labra la tierra. El buey es un animal que usted puede domesticarlo para trabajar con él. Puede ser algo tan útil. Usted puede sentirse seguro con aquel animal al llevarlo y ponerlo en su pedazo de terreno para trabajar. Pero también es un animalito que después de su trabajo, él necesita su alimento, él necesita su ración, él necesita que aquel labrador vaya y le comparta una porción de alimento. Y tanto es aquel trabajo, tanto es aquel trato que este güey dice que conoce a su amo, lo reconoce. Ciertamente la jornada laboral puede comenzar en la mañana temprano, pero usted va y trabaja todo el día con aquel animalito y aquel animalito ya viene pensando que va para su casa. Ya viene pensando que se va a encontrar en aquel pesebre una porción de alimento de la cual su amo en recompensa va y le da por el trabajo de aquel día. Pues dice la palabra de Dios, mire, podemos nosotros aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. El profeta Isaías está mirando la condición de un pueblo tan malagradecido. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios siempre ha querido el bien para el hombre. Dios siempre ha querido sustentar al hombre. Dios siempre ha querido ser la provisión del hombre. Siempre cuando el hombre conozca también, así como este güey conozca a su amo. Que yo y usted le demos valor a estas enseñanzas, a estas porciones de la palabra. Podemos mirar el corazón de Dios, oiga, inspirado para hacernos comprender a usted y a mí. Con la actuación, con un buey,
con un animal, oiga, que necesita ser domado, pero después de que es domado es un animal tan útil, es un animal tan sabio, es un animal tan de buen trabajar, fuerte, decidido, valiente, determinado. Y podemos mirar, oiga, qué conocimiento de este animal, reconocer a su amo. Ahora, ¿cómo nos miraremos usted y yo en esta triste comparación que Dios hace? El buey conoce a su amo y lo reconoce y sabe que viene un bien de parte de la mano de su amo para él. Pero ¿cómo nos miramos usted y yo como seres humanos, la obra maestra de Dios? Que somos dependientes de Él, que le debemos el soplo de la vida que hoy usted y yo tenemos. ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos mira Dios dándole la espalda? ¿Cómo podemos encontrar el corazón de Dios hablando y expresándose, en otras palabras, a través de la visión, diciéndole al profeta, declarándole la condición del ser humano de este pueblo, la condición mía, la condición suya, la condición del mundo entero? Se rebelaron contra mí, me han dado la espalda. Dios habiendo proveído todas las cosas para que yo y usted seamos hombres de bien, hombres agradecidos. El buey conoce a su amo, Israel no me conoce a mí, no quiere nada conmigo. El hombre que yo crié con mis manos no quiere nada conmigo. Oiga, qué triste la condición. Esta palabra es para que yo y usted nos pongamos a hacer un acto, a recordar, una reflexión con qué clase de animal Dios está tratando de llamar la atención del mundo entero, la atención mía y la atención suya, con un animalito que yo y usted, oiga, lo tenemos hasta en poco si usted quiere, pero qué ejemplo nos da este animal, algo que Dios creó, tomó de lo creado para traer un ejemplo a nuestras vidas, pero es un ejemplo que ahorita en la actualidad nos está avergonzando a mí y a usted. Porque como seres humanos nos hemos hecho tan arrogantes, tan malagradecidos. No valoramos el favor que Dios nos da diariamente a cada uno de nosotros. La Biblia dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Esta palabra es para que yo y usted caigamos de rodillas y reconozcamos que hemos cometido el peor de los errores al voltearle la espalda a Dios. Dios espera tu retorno. Dios espera mi retorno. Dios espera el retorno del ser humano. Mire, tenemos la siguiente comparación que dice así, mire. Y el asno dice, también conoce, dice, el pesebre de su Señor. ¿Qué es un asno? Todos conocemos qué es un burrito. Es un animal de carga. Es un animal que nosotros lo clasificamos de los más difíciles para hacerlos entender, para que sean un instrumento de trabajo. Aún sin embargo, del ser humano nos hemos valido de él para nuestros propios beneficios, haciendo trabajos de duras jornadas con ellos, trabajos pesados, trabajos rústicos, trabajos duros. Y déjeme decirle que dice la palabra de Dios, que el asno también conoce el pesebre de su Señor. Ese animalito que yo y usted lo tenemos por el más entendible. Ese animalito que yo y usted tenemos por el de oreja más larga. Ese animalito que a nuestro propio criterio tal vez no vale nada.
no es nada. Tal vez que a estas alturas de nuestra vida ya esté hasta pasado de moda. Pero déjeme decirle que a Dios le plació que aquí quedara escrito en esta porción de su palabra que Él conoce el pesebre de su Señor también. También conoce dónde se le deposita aquella porción de alimento. También conoce a su amo. Y son agradecidos también con aquel amo. Porque usted y yo, porque el hombre, porque el humano somos así. Mire qué contraste. Y déjeme decirle que esto viene de la mente y del corazón de Dios. Porque yo y usted, porque el ser humano le hemos volteado la espalda a Dios. Dos figuras, dos creación de Dios. Y dice la palabra de Dios, mire la condición del pueblo. Dice, oh gente pecadora. Fíjese cuál era el problema. Porque el hombre se rebela en contra de Dios. Porque el hombre le voltea la espalda a Dios. Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El hombre hemos sido tan arrogantes que hemos cambiado la moral que Dios ha puesto en este mundo. Le hemos cambiado el nombre a las cosas. Mire, hay una porción de su palabra que se encuentra aquí cerquitas, capítulo 5 de Isaías, versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Fíjese a qué hemos llegado. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ninguno de estos dos animalitos ha ofendido a Dios de esa manera tan grave como lo hemos ofendido nosotros los humanos. Nosotros hicimos cambios que no deberíamos de haber hecho. Nosotros trastornamos los mandamientos de Dios con nuestras propias acciones. Y el pecado que entró a nuestras vidas, que ha entrado al corazón del hombre, le ha dado solamente por darle la espalda a Dios. Pero déjeme decirle en esta tarde que aquí, mire Dios, mira la condición de este pueblo. Mira la condición de este mundo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, dice, tornándose atrás. Tornándose atrás. El buey conoce a su amo, terminaba su jornada. Y aquel animalito con una esperanza regresaba a aquel hogar, a aquel corralito, a donde estaba aquel amo para recibir aquel alimento. Aquel asnito conocía el pesebre también de su Señor y regresaba a recibir aquel alimento, aquella sustancia, porque era lo que le daba la fuerza, era lo que lo hacía vivir. Porque el ser humano no ha retornado a Dios. Porque esa dureza de corazón. Porque el pecado ha hecho la separación. Y Dios está enojado. Gálatas 5, 7 al 9 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Pero si siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hay una porción que me encanta que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. El hombre se ha cansado de hacer el bien.
Y déjeme decirle que las malas acciones de nuestras vidas tienen una recompensa. Por eso Dios está hablando de esta manera, porque no quiere juzgar a su pueblo injustamente. Por eso puso por testigos al cielo, por eso puso la tierra, por eso trajo por ejemplos a dos, creación de Él, para hacernos reflexionar, para que entendemos, porque Él no quiere que yo y usted nos perdamos. Él no quiere que yo y usted paguemos las tristes consecuencias. Y sigue diciendo la palabra de Dios: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía dice, os revelaréis. Mire que la condición del pueblo dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cabeza enferma quiere decir que no hay buenos sentimientos. Quiere decir que los pensamientos del hombre están desordenados. Quiere decir que la mente del hombre está tan trastornada que solamente impulsa al ser humano a hacer lo malo. Si hay tanto desorden así, déjeme decirle que necesitamos la intervención de la palabra de Dios en nuestras vidas. Déjeme decirle que necesitamos retornar a Dios. Déjeme decirle que necesitamos retornar a ese amo. De la misma manera que el asno conoce el pesebre y el buey conoce a su amo. Es necesario, es una urgente necesidad, que si Dios mira la condición del hombre, de esa manera es necesario regresar, es necesario volver en sí, como aquel hijo pródigo que fue arrastrado por sus pensamientos como humano, también como hemos sido arrastrados usted y yo, que un día pensó irse de la casa aparentemente a disfrutar su vida, a gozarse con los amigos, pero usted y yo conocemos la historia hasta dónde fue a parar. Pero dice la palabra de Dios que un día volviendo en sí, hasta que no volvió en sí, volviendo en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Pero que dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio venir en unas condiciones terribles, todo sucio, todo derrotado, todo golpeado, la misma condición de la cual la visión del profeta Isaías miraba la condición de este pueblo. Dice que estaban, mire, toda cabeza estaba enferma y todo corazón estaba doliente, porque déjeme decirle que el pecado es como un cáncer que carcome diariamente y el ser humano no se da cuenta que está siendo consumido. Y sigue diciendo la palabra de Dios que desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay cosa buena. ¿Qué tenemos de bueno nosotros si hemos abandonado a Dios? ¿Qué tiene de bueno el hombre o qué tiene de valor el hombre si le ha dado la espalda a Dios? Pero Dios, y en su misericordia, quiere que yo y usted volvamos en sí como aquel hijo pródigo. Y Él nos está esperando con sus brazos extendidos. Dice la palabra de Dios que cuando el Padre lo vio, dice que lo abrazó y lo besó y le habló a sus siervos y les dijo: ¿saben qué? Hagamos fiesta. Mi hijo, el que había muerto, le dice: ahora vive. Traigan el vestido, maten el becerro más gordo y gocémonos por esta razón. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Dios, que yo y usted volvamos en sí, que el hombre, que el mundo entero vuelva en sí. La condición sin Dios en el hombre se refleja de esta manera. Dice que de la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa buena, sino una herida, dice, hinchazón, podrida llaga, y no están curadas ni vendadas, dice, ni suavizadas con aceite. Fíjese qué triste condición.
¿Qué pasa cuando yo y usted nos hacemos una herida en nuestras manos, nuestros pies? Llegamos a nuestro hogar, buscamos algún trapito limpio, nos limpiamos bien ahí, buscamos algún aceitito para frotar aquella llaga, aquella herida que nos hicimos. Y eso lo hacemos constantemente, pues déjeme decirle que Dios mira su corazón y el mío partido por la mitad a causa del pecado. Y en esta tarde nos dice a mí y a usted que Él tiene ese aceite para suavizar esas heridas, esas llagas que el pecado ha hecho en nuestro corazón. Ese aceite, ese Espíritu Santo que es tan maravilloso, que viene a nuestras vidas y empieza a trabajar de una forma maravillosa, suavizando aquellas áreas afectadas como lo es nuestra mente. Que dice su palabra que desde la cabeza, dice, hasta la planta de los pies no hay cosa buena. Se acabó todo aquello santo, todo aquello puro, todo aquello hermoso que Dios había puesto en el hombre a causa del pecado. Ya no hay moral, ya no hay justicia, ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay temor para no ofender a Dios. Dios miraba la condición del hombre tan degradante, pero Dios espera el retorno del ser humano, Dios espera el retorno del hombre. Y déjeme decirle que esta porción nos está escribiendo también a mí y a usted. Es necesario levantar nuestro rostro, es necesario darle la cara a Dios, es necesario ponernos a cuentas con Dios. El tiempo está tan cerca y hoy usted no tenemos la vida segura. Es necesario que esta palabra haga eco en nuestros corazones. Dios a través de su palabra nos está dando una oportunidad más. Describe la condición del pueblo y también reprueba todas sus acciones en toda la porción de la palabra que sigue ahí. Usted la puede leer en su casa. Pero hay un versículo de su palabra que me encanta, que es el versículo 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, oiga, qué oportunidad tan preciosa. Venid luego, dice Jehová. Una invitación de parte de Dios para usted y para mí. No te tardes, hoy es tu día, venid luego. Oiga, si no retornamos a Dios, déjeme decirle que caminamos por este mundo cargados con el peso del pecado. Déjeme decirle que vagamos sin rumbo fijo y sin dirección alguna. Déjeme decirle que es necesario que retornemos, no le hacen la condición de esclavos, pero que retornemos a Dios. Que retornemos a donde hay alimento para nuestra alma. Que retornemos donde hay agua de vida, que es su santa palabra. Que retornemos a Dios donde su Espíritu Santo suaviza esas llagas, esas heridas, donde cicatriza esos golpes que el pecado ha marcado en nuestras vidas. Venid luego, dice Jehová, no esperes para mañana, no dejes pasar tu oportunidad. Vengamos a Dios, pongámonos a cuentas con Dios. Oh, qué preciosa es su palabra. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Déjeme decirle que la grana era una especie de tela con un color tan retinto, un color rojo, tipificando el pecado, una mancha tremenda, que era lavada aquella tela con cualquier especie de jabón de aquel tiempo, y era algo que no perdía su tinte. Déjeme decirle que la mancha del pecado no hay nada que lo puede quitar, no hay nada que la pueda borrar, pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Y por esa razón extendemos esta invitación, esta palabra para usted que se encuentra. Yo no sé su condición. Tampoco quiero criticarlo a la mujer. A lo mejor usted es una persona que ama a Dios con todo su corazón. A lo mejor este es un hombre que ha caminado con mucha dificultad para mantenerse en una posición de tal manera que usted con agrado busque de Dios, por necesidad, no por compromiso alguno. Pero déjeme decirle una cosa: la mancha del pecado solamente la sangre de Cristo la puede borrar. Con mucho afán el hombre, a través de sus justicias, diciendo yo soy bueno, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro, ha tratado de justificarse delante de Dios. Pero hay una porción de su palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 2, el verso 22. Déjeme la leo para si usted tiene su Biblia también por ahí en su casa o en su mano, también le lea. Jeremías capítulo 2, verso 22 le dice: aunque te laves con lejía y amontones el jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Delante de Dios, cada uno de nosotros necesitamos rendirnos, necesitamos reconocer, necesitamos reflexionar, necesitamos meditar que es necesario venir a la presencia de Dios, pero frente a frente. No le des la espalda a Dios. Si esta palabra ha hablado a tu vida, si esta palabra ha hablado a tu corazón, ahí donde te encuentras, dobla tus rodillas, inclina tu rostro, habla con Dios, ponte a cuentas con Él. No seamos mal agradecidos, porque Dios está en su trono y un día nos va a juzgar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con esta porción de esta palabra yo te quiero dejar en esta tarde. Medítala, reflexiona y que sea de gran bendición a tu vida. Ese es el deseo de mi corazón. Es la palabra que Dios me dio para que te la compartiera. Dios te bendiga.